quiero presentar a la maestra Olga. Muchas gracias, maestra Olga, por estar aquí. Olga Alvarado es especialista en nutrición geriátrica, es egresada de nuestro curso de la especialidad que aquí tenemos durante un año. Médicos y nutriólogos se forman como especialistas en esta área y aunque seamos médicos, incluso geriatras han venido a formarse. Ya tenemos 3 geriatras que se han formado como especialistas en nutrición geriátrica. Y bueno, aunque no vayamos a dar un plan de alimentación específico, no somos nutriólogos y demás, obtenemos ese conocimiento que es vital en nutrición como parte del equipo multidisciplinario y podemos educar a todas las personas, todos los pacientes que acuden con nosotros también, incluso siendo geriatras, que desconocemos mucho como médicos y como otros profesionales de la nutrición. Porque restringimos frutas, restringimos alimentos, restringimos a veces así, no coma ciertos tipos de frutas, etcétera, y eso de restringir no está bien. Entonces está comprobado que un balance y una atención personalizada de acuerdo a las características de cada persona, función, comorbilidad, etcétera, es lo adecuado para cada uno de ellos. Entonces eso queremos, invitar a todos ustedes a que nos especialicemos, nos formemos, y por eso estamos aquí con este auditorio que toma en cuenta como importante a la nutrición en el adulto mayor. Muchas gracias, maestra Olga. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al tercer módulo. Vamos a comenzar con el tema de actualidades en rehabilitación geriátrica. Y bueno, pues es para mí un honor presentarles a nuestro siguiente ponente. Es el doctor Clemente Zúñiga Orozco. Él es especialista en geriatría y profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. Colabora también como director en el Hospital General de Tijuana de Baja California. Entonces, bienvenido, doctor. Adelante. Por ahí se me escapó a mí o a alguno de mis colaboradores, el doctor Clemente Zúñiga Gil. ¿Es Orozco? Sí. Sí, una disculpa, doctor. No hay cuidado. Pobre de mi madre, ¿verdad? Pero fuera de eso no hay ningún problema. Bueno, pues antes que nada, buenas ya tardes. Quiero de nuevo agradecer al doctor Oscar Rosas la invitación a participar en este evento tan importante. Se ha convertido en los eventos más importantes en el área de la geriatría en nuestro país y seguramente el más importante en el área de la nutrición y geriatría. Creo que el trabajo que han hecho la Universidad Iberoamericana en esta área es impresionante en los últimos años y la verdad es que es para felicitarlos a todos. Y bueno, vamos a hablar, me toca hablar a mí de un tema que pues, obviamente es mucho de mi interés. Es mi área de investigación, aunque yo me dedico mucho más a la geriatría aguda en el hospitalizado, pero a la sarcopenia aguda en el hospitalizado y en sarcopenia en pacientes que tienen sarcopenia secundaria, pacientes que tienen algún tipo de enfermedad. Pero aún así vamos a hablar nosotros de la eficacia del ejercicio de fortalecimiento en los pacientes que tienen sarcopenia y vamos a ver cómo el ejercicio es más que un fármaco. Nosotros cuando prescribimos un medicamento, pues conocemos el mecanismo de acción del medicamento, sabemos a qué altura va a funcionar ese medicamento, por qué lo estamos dando y lo comparamos con la fisiopatología de la enfermedad y entonces vemos cómo pues parece que el medicamento va a curar la enfermedad en la mayor parte de los casos, aunque en la mayor parte de los casos en realidad esto no sucede, simplemente es un beneficio que se obtiene de una sustancia, de una molécula que se administra a un paciente. Y eso es lo que vamos a tratar de ver, cómo el ejercicio es algo más que eso. A hablar un poquito nada más de historia. El término de sarcopenia surge desde hace ya muchísimos años, 1989. Ya el doctor Rosenberg estaba diciendo que no había deterioro más dramático en el envejecimiento que el deterioro que sufría la masa muscular y es más que obvio, ¿no? Ustedes, el fenotipo de un adulto mayor tiene su base en el deterioro de su masa muscular principalmente. Pero además que este deterioro traía consecuencias muy importantes, no nada más a nivel de la movilidad, y que teníamos que estudiarlas. Y esto es a lo que nos hemos dedicado en el área de geriatría durante los últimos años. A ver si según esto, la de abajo, pues le estoy apretando y a ver,
Se regresa. Yo creo que es un complot contra el tijuanense. Ok, la que sigue, por favor. Bueno, hoy en día tenemos ya una definición que es más o menos aceptada de la sarcopenia, que es un trastorno generalizado, no nada más de la masa muscular, sino de la fuerza muscular, que se da con el pasar de los años y que trae como consecuencia una serie de desenlaces desfavorables en quien lo presenta. Probablemente el principal, obviamente, es que incrementa el riesgo de morir, pero no es lo único. Incrementa el riesgo de que esta persona se discapacite y tenga problemas para recuperarse de una enfermedad, de una cirugía, de una lesión, etc. Y es parte fundamental de lo que ya hablaban con anterioridad, que es la fragilidad, sobre todo la fragilidad física. Todo paciente con sarcopenia es frágil. No todo paciente frágil tiene sarcopenia, pero todo paciente con sarcopenia es frágil. Inclusive está relacionado, como bien dijeron, con la misma fragilidad cognitiva en estos momentos que hemos tratado de seguirlo estudiando. A ver, la que sigue, por favor. Bueno, y es que cuando nosotros vemos músculo, pensamos en movimiento, pensamos en fuerza. Eso es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Pensamos en cómo el músculo nos ayuda a movernos, nos ayuda a cargar cosas, a levantarnos, a correr, etc. Pero se nos olvidan dos cosas fundamentales. La primera es que el músculo es imprescindible en la homeostasis de la glucosa. Sí, es el órgano que más glucosa consume en nuestro organismo. Y todavía más importante es que el músculo es el almacén de aminoácidos que utilizamos cuando respondemos al estrés. Toda respuesta al estrés, a cualquier estresor, trae como consecuencia la formación de ciertas moléculas de origen, o ciertas, proteínas que requieren de aminoácidos para formarse. Y estos aminoácidos se obtienen de la destrucción del músculo cuando estamos bajo estrés. Si tenemos poco músculo, tenemos poco almacén y vamos a responder de una manera no adecuada. Yo creo que la que sigue, por favor. Bueno, ¿qué tan frecuente es este problema? Ha habido muchos estudios que se han realizado. Estaba por aquí la doctora Sara Aguilar, ha estado involucrada en algunos de ellos, los estudios de prevalencia en nuestro país. La verdad es que hoy conocemos muy bien, o sabemos muy bien, que entre el 20 y 30% de todos los adultos mayores, arriba de 60 años de edad, pueden tener sarcopenia. Depende de los criterios diagnósticos que utilicemos, es la frecuencia que vamos a encontrar. Pero en general podemos decir que no todos los adultos mayores tienen sarcopenia, a menos que vivan lo suficiente. Y eso es lo que hoy en día se está tratando de demostrar. ¿En realidad voy a desarrollar una pérdida de masa muscular tan importante si vivo lo suficiente? Y parece que muy probablemente sí. La que sigue, por favor. Hoy en día sabemos también que los pacientes, entre más deteriorados están, entre más enfermos están, más riesgo de tener la sarcopenia. Los pacientes hospitalizados, por ejemplo, encontramos que hasta 40% de los pacientes desarrollan la sarcopenia cuando están en el hospital y 30% de ellos llegan al hospital ya con sarcopenia. Entonces, todo esto nos hace pensar que si algo afecta a una tercera parte de un grupo etario, pues es importantísimo que lo conozcamos y que lo estudiemos. Y si algo también nos incrementa el riesgo de morir de 3 a 6 veces, si lo padecemos, pues con más razón. Entonces imagínense que yo les digo, de todas las personas que van a llegar a un consultorio, que probablemente sea su consultorio, las que tengan tatuado una X atrás de la oreja derecha, tienen 3 hasta 6 veces más riesgo de morir. ¿Qué van a hacer ustedes con cada paciente o cada persona que llegue a su consultorio? Por lo primero que van a ver es si tiene una X atrás de la oreja. Esto es la sarcopenia. La sarcopenia implica a quien la padece un mayor riesgo de morir. Y si esto ya lo sabemos, nos obliga a los que atendemos pacientes a tratar de descartarla en todos los pacientes que veamos. Y eso afortunadamente ya se ha podido hacer con los criterios diagnósticos que se han venido desarrollando, que por cuestiones de tiempo no nos vamos a meter, pero que nos permiten ya detectarla de una manera mucho más sencilla. La que sigue, por favor. Ahora, ¿por qué se da la sarcopenia? La que sigue. En realidad, nosotros, desde que nacemos, estamos en un equilibrio constante entre la cantidad de músculo que formamos y la cantidad de músculo que destruimos. Ese equilibrio tiende a ser positivo en los primeros años de vida para ir incrementando nuestra masa muscular, nuestra reserva muscular. Más o menos alcanza su máximo como a los 25 años de edad y luego se mantiene en una meseta como hasta los 35, 40 años de edad. Y después de los 40 años de edad vamos
perdiendo en ese equilibrio y empezamos a destruir más masa muscular de la que podemos sintetizar, y entonces empezamos a perder masa muscular, que es la curva azul que ustedes ven ahí hasta arriba. Hay varios factores que influyen en qué tan rápido perdemos esa masa muscular, algunos relacionados al envejecimiento, a nuestra genética, pero también otros relacionados al sedentarismo, a malas prácticas higiénico-dietéticas, a enfermedad, y todo eso puede hacer que perdamos masa muscular de manera más acelerada, de una manera más rápida. La que sigue, por favor. Hay que recordar que una célula muscular, una fibra muscular, pues no nos sirve de mucho por sí sola. Esta fibra muscular tiene que estar conectada a las motoneuronas de las astas anteriores de la médula espinal para tener su función. Y además se basa en que desde el punto de vista de circulación lleguen los nutrientes y el oxígeno que necesita, que su metabolismo energético esté sano, que tenga una función mitocondrial adecuada, que tenga un citoesqueleto que le dé soporte para que pueda funcionar, y por último, que tenga alguien que le esté cuidando, alguien que le esté protegiendo, que son las células satélites. Estas células satélite, a pesar de todas las lesiones que constantemente está enfrentando al músculo, estas células satélite lo cuidan, ¿sí? Si recordamos, estas células satélite en el músculo lo que hacen es que se fusionan para formar nueva masa muscular o hipertrofiar la masa muscular existente. Las células satélite, su funcionamiento, hoy sabemos que es primordial en mantener nuestra masa muscular a través de los años. La que sigue, por favor. Con el pasar del tiempo, hay varios cambios que se dan en un individuo y que favorecen la pérdida de masa muscular. Probablemente los que más nos llaman la atención y los que más conozcamos son los cambios hormonales, ¿no? Existe una disminución en lo que es la producción de hormona de crecimiento, de testosterona y su principal mediador, que es el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, ¿no? Y entonces el principal activador de la cascada anabólica del músculo pues disminuye con el pasar del tiempo. No nada más pasa esto, empezamos a perder motoneuronas de las astas anteriores de la médula espinal, y al perder estas motoneuronas dejamos algunas de las fibras denervadas, y al dejar las fibras musculares denervadas, estas fibras, si no las recupera otra motoneurona, tienden a morir. Aunado a la disminución en las hormonas que acabo de mencionar, también el corte de superficie transversal de estas células musculares disminuye. Entonces, todo esto hace que vayamos perdiendo poco a poco masa muscular, y como perdemos tejido, ese tejido tiene que ser reemplazado por algo más, y es reemplazado por tejido adiposo. Entonces el tejido adiposo empieza a infiltrar las fibras, empieza a infiltrar el músculo, pero no es una grasa subcutánea, es más una grasa visceral, una grasa que es muy rica en producción de adipoquinas, que son moléculas proinflamatorias que terminan afectando todavía más al músculo. Otros cambios que se dan precisamente van en ese sentido. En la famosa inflamación crónica de bajo grado que hemos conocido como inflammaging. Esta inflamación crónica también empieza a traer ciertos problemas a nivel de la masa muscular, que generalmente relacionado a esto empieza a desarrollar una disfunción mitocondrial, y adivinen qué, empieza a sufrir también el que cuida el músculo, las células satélites, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Dentro de lo que les mencionaba de la inflamación, siempre nosotros ponemos a la inflamación como el malo de la película, pero hay que recordar que se requiere de inflamación también para mantener al músculo sano. O sea, se requiere más que no haya inflamaciones, que esté bien controlada, que esté modulada. Pero cuando esto no se da, entonces la inflamación trae como consecuencia, les decía, la disfunción mitocondrial, pero no nada más eso, sino que le dice a la célula, le da una señal como si estuviera bajo estrés, y entonces todo lo que son las vías de proteasomas empiezan a funcionar y destruyen más masa muscular, y perdemos más masa muscular, pierde más masa muscular al adulto mayor, y obviamente desarrolla sarcopenia. La que sigue. Aquí vemos cómo la relación entre algunas citoquinas inflamatorias, entre más elevado y más constante sea esta elevación, más pérdida de masa muscular tenemos. La que sigue, por favor. Estoy tratando. Ok, y luego viene otro cambio que hasta algunos años no comprendíamos muy bien, que es los cambios que sufrimos en las mioquinas, que se llaman. Estas mioquinas, como por ejemplo el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, el factor de crecimiento derivado de hepatocito, algunos otros factores transformadores de crecimiento, inclusive algunas interleucinas, son fundamentales en este balance entre la reparación del músculo, la destrucción del mismo.
Por ejemplo, el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1 tiende a activar y a proliferar el músculo y a bloquear lo que es la acción de la miostatina, que tiende a destruir al músculo o atrofiar al músculo. Entonces, este equilibrio se pierde también en el adulto mayor, sobre todo en el adulto mayor que está desarrollando la pérdida de masa muscular más rápido. La que sigue, por favor. La que ya no voy a tocar esto porque nomás... y bueno, viene lo que les decía, la disfunción de células satélite, que tiene que ver con el envejecimiento, pero tiene más que ver con la inflamación crónica. Hemos visto que si nosotros tenemos un envejecimiento exitoso, donde nuestro genotipo con el que estamos envejeciendo es más bien antiinflamatorio, esta disfunción de células satélite no se da. Y lo que hacen las células satélite es regular este equilibrio entre la cantidad de músculo que se destruye y la cantidad que se forma. Pero en la sarcopenia la célula satélite no funciona, entonces destruye más músculo del que se forma, la que sigue. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esto pasa nada más por envejecer. Todo esto que estamos hablando es nada más por el pasar de los años. Pero la gran mayoría de las personas que nosotros vemos en nuestra consulta o en hospital, pues no están sanos, no nada más están envejeciendo enfermos. Y la enfermedad, la que sigue, agrega algo a esta pérdida de masa muscular. El puro envejecimiento, la que sigue, se relaciona con una pérdida de masa muscular que podemos llamar sarcopenia primaria. La que sigue, por favor. Y las enfermedades agregan a esta pérdida y entonces es lo que conocemos como la sarcopenia secundaria. Dentro de esas sarcopenias secundarias donde nosotros más trabajamos en el Hospital General, que digamos es un subgrupo que se llama o que le hemos llamado sarcopenia aguda, donde es una sarcopenia secundaria de rápida instauración, secundario, valga la redundancia, a una agudización de una enfermedad crónica o una enfermedad aguda, la que sigue. Curiosamente, la gran mayoría de los pacientes que tienen sarcopenia están enfermos. Entonces ahora empezamos a ver la sarcopenia como parte de esta multimorbilidad que sufre el adulto mayor y que cuando se agrega a alguna de las enfermedades que ya conocemos o que vemos todos los días, pues empeora las cosas. Y se agrega a las enfermedades más delicadas, una enfermedad cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas, enfermedad pulmonar, sobre todo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica. Piensen ustedes ahorita en un paciente con insuficiencia renal crónica terminal, ¿cuántos no hemos visto con una masa muscular muy deteriorada? Ojo, es importante también que aprendamos a diferenciar entre sarcopenia y caquexia, ¿no? Porque algunos pacientes con enfermedades crónicas también lo que desarrollan en su etapa terminal es más bien una caquexia. La que sigue, por favor. Nosotros haciendo una revisión de los pacientes que desarrollaban sarcopenia en el adulto mayor, vimos que curiosamente la mayor parte de ellos tenían problemas nutricionales y fue que empezamos a apoyarnos precisamente en las personas especializadas en esto que era el área de nutriología clínica, tanto médicos como nutriólogos. Y para nosotros fue una gran ayuda. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, les decía que no son las únicas enfermedades. Todas estas enfermedades que hemos hablado pueden lesionar el músculo de diferentes maneras. La que sigue. Y la gran mayoría de las veces tiene que ver con brotes de inflamación. ¿Sí? La gran mayoría de los efectos negativos en el músculo tienen que ver con brotes de inflamación. La que sigue, por favor. Porque esta inflamación lo que le dice a esta unidad de proteasoma es destrúyete. Necesitamos aminoácidos en el torrente circulatorio y los aminoácidos los guardas tú. Así que te tienes que destruir y liberar esos aminoácidos al torrente circulatorio. La que sigue. Afortunadamente no sucede constantemente. Al menos no en los sanos, pero en los enfermos sí. Estas son algunas de las vías que están involucradas. Vemos en medio la vía anabólica, donde el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1 estimula la vía de la fosfatidilinoestolter esquinasa y a través de la proteína mTOR genera síntesis de proteína muscular. Pero a su alrededor tiene una cantidad de estímulos que tratan de detener esto y de destruir el músculo. No nada más lo que es la inflamación, sino también lo que son los efectos de los esteroides y los efectos de la misma miostatina, la que sigue. Total que el viejo enfermo, por un lado, no puede sintetizar músculo y por otro lado destruye más. Entonces, este adulto mayor es al que peor le va. La que sigue, por favor. Este desequilibrio, la que sigue, se ha tratado de estudiar y de detener. Hasta ahorita nosotros, en las mejores condiciones, después de los 40 años de edad, empezamos a perder entre 1 y 2% de nuestra masa muscular por año.
Si bien nos va, 8% de nuestra masa muscular por década, como hasta los 70, 75 años de edad. Después empezamos a perder hasta el 15% de nuestra masa muscular. Se dice que un adulto arriba de los 75 años de edad tiene más o menos una tercera parte menos de su masa, de la masa muscular que tenía de joven, y como un 60% le queda de su fuerza muscular. Sí, la que sigue. Todo esto es por lo que hoy en día podemos diagnosticar a estos pacientes. El conocer esto nos permite desarrollar criterios diagnósticos para detectar al paciente que tiene la cruz atrás de la oreja. Nos vamos a meter, pero es todo un flujograma relativamente sencillo que inclusive ustedes aquí en su centro de evaluación siguen para detectar al paciente que tiene sarcopenia, la que sigue. Hay otras formas que hemos intentado, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial y todo lo que es el Machine Learning, que es muy famoso también. Hemos tratado de encontrar la forma de hacer esto todavía más sencillo, la que sigue. Lo que es cierto es que en donde más hemos evolucionado, creo yo, es en el manejo, en el conocimiento de lo que tenemos que hacer para detener la enfermedad, la que sigue. Y curiosamente, cuando hablan de músculo, pues hay dos cosas que ustedes tienen, que se les tiene que venir a la cabeza, ¿no? Ejercicio y nutrición. Porque si se les viene a la mente fármacos, estamos fritos porque no hay ni uno solo que sirva. Entonces, lo primero que se les tiene que venir es ejercicio y nutrición. No vamos a hablar de nutrición, inclusive creo que mañana van a hablar un poquito de eso. Y yo sé que es lo que más les interesa, pero les voy a hablar un poquito de ejercicio, la que sigue, por favor. Nosotros sabemos, la que sigue, que si nosotros tenemos el hábito del ejercicio desde etapas más tempranas de la vida, y esto lo dijeron en el módulo antepasado, nos va mejor. La que sigue. Si nosotros llegamos entrenados, o sea, habiendo hecho ejercicio desde etapas, desde los 20 y tantos, 30 y tantos años de edad, hasta que envejecemos, vamos a llegar a los 85 años de edad en condiciones que llega un sedentario a los 60, 65 años. O sea, le vamos a ganar 20 años de calidad de vida, ¿sí? Por lo mismo, hoy ya el poner nuestra edad cronológica ya no es un muy buen marcador de qué tan bien o qué tan mal estás, ¿sí? Por esto, porque nosotros sabemos que si nosotros nos mantenemos entrenados, nos va bien. La que sigue. Esta es una gráfica. Vean cómo las personas que están haciendo ejercicio entre los 50 y los 65 años de edad llegan a etapas más avanzadas de su vida con una mejor capacidad de síntesis de proteína muscular, mejor calidad de músculo y mejor cantidad de músculo. Los que lo hacen nada más de 35 a 50 años y lo dejan de hacer, también les beneficia, pero no tanto. Entonces, lo ideal es estar haciendo ejercicio y mantenerse haciendo ese ejercicio, que ese es otro problema con las intervenciones, y ustedes lo viven mucho en las intervenciones nutricionales, pasa lo mismo con ejercicio. Una vez que suspendemos la intervención, el efecto desafortunadamente se pierde, ¿no? Entonces, ese es un problema serio. En el ejercicio nosotros esto es lo que tenemos que mostrar para decirles, es que no nada más es que lo empieces a hacer ahorita, es que lo empieces a hacer no importa cuándo, entre más pronto mejor, pero que lo mantengas durante toda tu vida. La que sigue, por favor. Y curiosamente, al empezar a estudiar por qué esto es así, por qué el ejercicio sigue siendo positivo, pues nos dimos cuenta que esta disminución que hablábamos del factor de crecimiento similar a insulina tipo 1 era la que tenemos en respuesta a los cambios humorales, a los cambios hormonales, perdón, ¿no? Pero a nivel local, la producción de factor de crecimiento similar a insulina tipo 1 se mantiene. Y el principal estímulo es la contracción del músculo, la que sigue. Entonces empezamos a ver cómo el músculo empieza a tener efectos positivos. El ejercicio empieza a tener efectos positivos a nivel muscular. Actúa, por ejemplo, como anabólico, ¿no? Y esa sería lo que son las vías azules. Estimular esta vía, estimular esta producción de factor de crecimiento similar a insulina tipo 1 y a través de la mTOR producir masa muscular, ¿no? Incrementar la síntesis de proteína muscular. Actúa como antioxidante, que ya dijo muy bien el doctor Albrecht. Las especies reactivas de oxígeno también son necesarias. O sea, también decimos que es el malo de la película. No es así. Cuando sale eso de control es otro boleto, pero con una modulación adecuada es necesario para que el músculo esté sano, ¿sí? En el área del ejercicio, el ejercicio termina actuando como un antioxidante. Y luego también termina actuando como un modulador de inflamación, porque genera producción de citoquinas, pero de una manera que estimulan la formación de músculo, ¿sí? Más que la destrucción. ¿Y cómo hace esto? Pues genera producción de citoquinas, pero bloquea la miostatina. Y entonces eso actúa como un estímulo para formar más masa muscular, la que sigue. Y luego tenemos que el ejercicio, curiosamente, también mejora la disfunción mitocondrial. También mejora la capacidad que tiene esa célula de respirar. Esta disfunción mitocondrial
Se ha demostrado que mejora no nada más con ejercicio de resistencia, sino también con ejercicio de tolerancia. Y si se combinan, todavía mejor. La que sigue, por favor. Y de lo último, así que empezamos a ver y que llama muchísimo la atención, es que curiosamente, inclusive el ejercicio favorece una mayor reinervación. ¿Se acuerdan que perdemos motoneuronas de las asas anteriores? Perdemos músculo precisamente porque quedan fibras denervadas. Bueno, el joven tiende a desarrollar prolongaciones neuronales que captan esas fibras y las recuperan. El ejercicio favorece que esto se dé en mayor grado. Por ahí hay algunos estudios, voy a hacer rápido un paréntesis de 30 segundos antes que me corran. El ejercicio favorece también el incremento del número de sinapsis en pacientes con deterioro cognitivo. Y es lo mismo, es ese famoso sprouting que se pierde en Alzheimer's, que se pierde en la enfermedad de Parkinson, ¿sí? En cuestión de neuronas de la corteza, pero también que se pierden las motoneuronas anteriores de las asas, motoneuronas de las asas anteriores de la médula espinal. Y se recupera con el ejercicio. Entonces el ejercicio tiene, como ustedes pueden ver, muchos mecanismos de acción. La que sigue. Inclusive podríamos decir que afecta o beneficia en todas las áreas que nos llevan a la sarcopenia. Por eso no es sorpresa que si nosotros realizamos una revisión bibliográfica nos demos cuenta que sobre todo el ejercicio de resistencia mejora la pérdida de masa muscular, mejora la fuerza y la capacidad funcional de las personas, mejora la cognición. ¿Sí? De estos pacientes, la que sigue. Obviamente, al mejorar esto, uno espera que también los altos riesgos que se corren en desenlaces negativos por las sarcopenias disminuyan. Van a tener un taller esta tarde sobre prescripción de ejercicio. Es excelente porque la verdad es que no sabemos prescribir ejercicio y el aprender a prescribir ejercicio es fundamental, es algo que nos deberían de dar en las escuelas y facultades de medicina. Van a ver cómo en el adulto mayor en específico se trata de entrenar grupos musculares largos. Se tiene ya más o menos cuánto tengo que desarrollar por semana, cómo lo tengo que trabajar, cuándo tengo que dejar descansar al músculo, etcétera, la que sigue. Y luego, bueno, pues toda la evidencia de lo que funciona el hacer ejercicio sobre la masa muscular, la fuerza muscular y el desempeño físico, que la mayor parte de los estudios demuestran que el ejercicio de resistencia es el que más beneficios tiene, pero no es el único. También el ejercicio aeróbico tiene beneficios, tal vez no al grado de este, pero sí probablemente el ejercicio combinado es el que tenga mejores resultados. La que sigue. Eso es para ver cómo también en los pacientes con obesidad funciona. No me quise meter mucho porque vamos a hablar de obesidad sarcopénica también el día de mañana, pero quería adelantarles un poquito esto. El paciente con obesidad sarcopénica probablemente sea el que mejor se beneficia de este tipo de programas de ejercicio, la que sigue. Y también nosotros vemos en la sarcopenia secundaria. Al paciente con sarcopenia y enfermedad, ¿lo ponemos a hacer ejercicio? Claro que lo tenemos que poner a hacer ejercicio. Obviamente es diferente, son programas más individualizados, ¿sí? Pero pacientes con problemas de corazón, o sea, con insuficiencia cardíaca, pacientes con EPOC, pacientes con enfermedades neurodegenerativas, todos ellos parece que se benefician de este tipo de programas de entrenamiento. Quise poner en grande esta revisión en el área de enfermedad cardiovascular porque precisamente es las pláticas que siguen a continuación. La que sigue, por favor. Y bueno, la que sigue, si combinamos esto con una intervención nutricional, esto se multiplica todavía más los resultados positivos, ¿no? Son de los muchos estudios que ha hecho Thielen, donde combina ejercicio de resistencia y suplementación proteica, la que sigue. En todos ha demostrado que mejora masa muscular, fuerza muscular y desempeño físico. No se ha podido demostrar si en realidad disminuyen los desenlaces negativos en estos pacientes, pero no los han seguido tan a largo plazo, la que sigue. Esta es el efecto en pacientes con obesidad sarcopénica, la que sigue, y bueno, se ha visto que no nada más en fuerza muscular, la que sigue, sino también en el desempeño físico y en la misma, la que sigue, en la misma masa muscular, es que nosotros vemos efectos positivos de esta combinación en los pacientes con obesidad sarcopénica. O sea, paciente obeso que lo suplementas y lo pones a entrenar, también le va bien en este sentido. La que sigue, pues nada más hablar un poquito de lo mismo, y bueno, la que sigue, ¿qué mensaje me gustaría que se llevaran el día de hoy? La que sigue. Primero, que a la pérdida de masa muscular relacionada con la edad se llama sarcopenia, que la enfermedad influye de manera negativa en ella, que hay múltiples mecanismos fisiopatológicos, pero que el ejercicio actúa como un fármaco, probablemente en cada uno de estos mecanismos responsables de la misma. Entonces,
Si antes nosotros tendríamos que haber pensado en 5, 6, 7 fármacos para tratar de afectar todas las áreas que están alteradas en la sarcopenia, en realidad el ejercicio afecta de manera positiva a todas. Con el bemol que no es sencillo, que si se deja de hacer se pierde el efecto, que se tiene que mantener durante tiempo y que hay que empezar lo más temprano posible. La que sigue. Y bueno, no podía dejar de decirles que muy temprano nunca es. Esta es mi hija Sara, 2 meses y medio, y ya la tengo haciendo ejercicio. Si ella me va a fregar, pues también hay que fregarle. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestra siguiente ponencia. Es a cargo del doctor Rodolfo Arteaga Martínez. Él es especialista en medicina de rehabilitación y rehabilitación cardíaca en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Nos va a hablar acerca de rehabilitación cardíaca en el adulto mayor, estratificación del riesgo cardiovascular. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues el día de hoy yo les vengo a hablar de la parte de lo que es la rehabilitación cardíaca, la importancia y la sinergia que comparte un programa de rehabilitación cardíaca con la estratificación de riesgo cardiovascular. ¿Sí podemos poner la presentación? Bueno, hay que partir de que un programa de rehabilitación cardíaca lleva consigo una estrategia de intervención multidisciplinaria. Dentro de la intervención multidisciplinaria que lleva es compartir y reducir el riesgo asociado a la enfermedad preexistente. Es por ello que me comparto pues, expresarles la presentación, y para ello necesitamos hablar de que la enfermedad cardiovascular asociada a envejecimiento y a diversos factores de riesgo es la principal causa de muerte prematura a nivel mundial. Eso está descrito, y aún con la pasada pandemia nos encontrábamos de que la principal causa de muerte era enfermedad cardiovascular, llámese en mayor medida la cardiopatía isquémica. Pero no solamente la enfermedad causa la muerte, sino que es una importante causa de incapacidad y discapacidad, donde viene mermada la actividad física, el ejercicio y una serie de sinnúmeros de eventos que van a suceder asociados a la enfermedad. Por lo tanto, van a haber un alto índice de mortalidad y enfermedad, y que esto eleva costos y impacta la calidad de vida del paciente. Y bueno, las guías europeas nos dicen que es igual la principal causa de muerte en ambos sexos. La prevención funciona desde un 50% solamente si encontramos o prevenimos, hacemos estrategias de prevención tanto primaria, secundaria. Y también deben de plantearse eventos preventivos desde el nacimiento, o quizá ya estilos de vida cardiosaludables. También tenemos que tener en cuenta que los factores de riesgo son los que condicionan esta enfermedad, y por ello es importante estratificarlos. Entonces, uno de los objetivos para la estratificación de riesgo es identificar prematuramente los factores de riesgo asociados a la enfermedad. Sin embargo, estos factores de riesgo vienen mucho o tienen mucho que ver con el proceso de envejecimiento. Podemos llamar a los factores de riesgo y clasificarlos en dos grandes grupos: aquellos que son no modificables y que vienen siendo inherentes a la personalidad y a la persona, y que el punto importante de ahí es su proceso de envejecimiento total, y aquellos que vienen asociados hacia el estilo de vida. Por lo tanto, la meta de una estratificación de riesgo es ver en qué riesgo estamos y si podemos hacer algo más por el paciente para evitar la eventualidad. Estratificar el riesgo incluye que existan medidas preventivas para toda la población con el objetivo de alto impacto económico, efectos secundarios en los medicamentos y falta de adherencia, y todo eso lo podemos evitar.
Y los factores de riesgo que ya habíamos visto, pues vienen siendo en gran mayoría el estilo de vida que llevamos, tanto en primer nivel, en primer mundo o como en tercer mundo. Estos factores de riesgo, que son aquellos que podemos controlar o modificar, son aquellos que prácticamente compartimos día a día. La obesidad, el sedentarismo, hipertensión, diabetes, ansiedad, falta de ejercicio o sedentarismo, y uno de ellos, que son los grandes potencializadores, es el tabaco y el alcohol. Es por ello que estratificar el riesgo cardiovascular nos va a dar una predicción o un pronóstico de eventualidad. Y esa estratificación de riesgo nos va a poner en un panorama de si podemos presentar en 1, 5, 10 años o 20 años una eventualidad, y llámese en este caso una enfermedad cardiovascular. Ya los hemos comentado, aquellos que podemos clasificar como factores de riesgo mayores y aquellos que podemos clasificar como factores de riesgo predisponentes. Cada día se están estudiando mayores efectos o riesgos cardiovasculares, y sin embargo al día de hoy todavía hay un estudio que se llama INTERHEART, que clasifica solamente entre 10 y 11 factores de riesgo cardiovascular. Entre ellos son los que ya hemos comentado: edad, género, herencia, que son inherentes a la persona y vienen con el envejecimiento, y aquellos que podemos modificar, que son diabetes, hipertensión, dislipidemias, sedentarismo, estrés, ansiedad o depresión, tabaco y alcohol. Existen algunas otras medidas para estratificar riesgo cardiovascular. De ellos, para la población que es adulta, que pasa los 40 años, que es donde empiezan las clasificaciones de riesgo cardiovascular, podemos hacer en un escrutinio de una consulta cardiológica alguno de estos estudios, como es una prueba de esfuerzo, y la prueba de esfuerzo en la que podemos ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la presión arterial, y con ello podemos empezar a hacer estratificaciones. También en una prueba de esfuerzo medimos algo que son los METs o el consumo de oxígeno, ya sea directo o indirecto, y eso es uno de los principales factores que, vistos por la rehabilitación cardíaca o la fisiología del ejercicio, le dan más valor pronóstico al desarrollo de enfermedades. Es decir, cuando yo tengo un nivel de consumo de oxígeno o unidades metabólicas cercanas a la normalidad para la edad, entonces yo estaré en un pronóstico favorable para evitar la aparición de una enfermedad o bien resistir una enfermedad crónica. Sin embargo, si tengo un déficit de ello, entonces voy a tener un pronóstico desfavorable y por lo tanto tendré una enfermedad, o voy a estar predispuesto a tener una enfermedad. Y eso se vio mucho en la pandemia. En un estudio que se hizo de seguimiento de consumo de oxígeno y clasificados por valores en la normalidad y aquellos que estaban por abajo de la normalidad, en la pandemia estábamos teniendo mayores muertes para aquellas personas que por solo la medición de consumo de oxígeno estuvieron por abajo del 20% de la normalidad. Es decir, tenían un déficit del 20%. Y el consumo de oxígeno es el que llamamos nosotros fitness cardiorrespiratorio, donde incluimos la parte cardiovascular, la parte pulmonar y respiratoria, y la parte periférica metabólica muscular, que era lo que estaban hablando en la ponencia anterior. Y es por ello que le damos mucho valor. También otras estratificaciones como la ecocardiografía y la perfusión mecánica o incluso la coronografía nos van a dar estratificación de riesgo. Y nos van a clasificar entre riesgo bajo, moderado o alto riesgo. En un programa de rehabilitación cardíaca, esto es básico que tenemos que hacer desde el inicio, porque es donde vamos a orientar los objetivos del programa de rehabilitación cardíaca para las personas. Entonces, es donde vamos a evitar que el pronóstico decaiga, o sea, peor pronóstico para las personas.
Entonces, la rehabilitación cardíaca nos va a organizar por medio de estrategias multidisciplinarias la parte pronóstica y evitar nuevos eventos cardiovasculares, que es lo mismo que es la estratificación de riesgo y la prevención. Pero para ello, entonces, la rehabilitación cardíaca echa mano de múltiples servicios y múltiples objetivos, y bueno, dentro de los objetivos comparte mucho lo que es una estratificación de riesgo. Mejorar el consumo de oxígeno, control de factores de riesgo, que era lo que estábamos hablando, disminución de la morbimortalidad, mejoría en la sintomatología para aquellos que ya padecen una enfermedad, mejorar la capacidad física o el fitness cardiorrespiratorio y las reincorporaciones a actividades laborales, sociales y recreativas. Entonces, mediante una suma de elementos y de estímulos, el paciente va a recibir objetivos y dosificaciones dentro de sus tratamientos en la rehabilitación cardíaca, que va a incluir tanto nutrición, tanto farmacología, tanto psicología o control de la salud emocional, también la enfermería y la parte médica, tanto cardiología o rehabilitación, que van a ir directamente a controlar los factores de riesgos asociados a la enfermedad. Y esto es la parte importante porque uno de ellos, que es la piedra angular de la rehabilitación cardíaca, que es el ejercicio, nos va a llevar incluso a comparación como las estrategias farmacológicas para reducir ese riesgo y controlar esos factores de riesgo. Tanto como estímulos sobre la elasticidad o la complianza de las arterias o de los vasos sanguíneos, tanto estímulos como en la parte del metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los colesteroles y los triglicéridos o de los ácidos grasos, son parte primordial de lo que es el objetivo del ejercicio. Dentro del ejercicio, entonces, vamos a llevar a cabo múltiples tareas que lo que tratamos de hacer en síntesis es desequilibrar el cuerpo de una manera segura para que genere una adaptación. Nosotros en la evolución hemos evolucionado por dos cosas, frío y hambre, y así es como hemos evolucionado y hemos llegado hasta nuestros días. Y es por eso que utilizamos la adaptación ante un estímulo que desequilibra el metabolismo y desequilibra todos los sistemas, pero dosificado, donde buscamos una adaptación y una mejora. Y dentro de esa mejora, la mayoría de ellas es aumentar el fitness cardiorrespiratorio y pues todo lo que lleva consigo. Las estrategias del ejercicio nos dicen ahora las guías que deben de ser multidisciplinarios y concurrentes. ¿Qué quiere decir? Lo que estaba hablando el doctor anteriormente, que debe de ser múltiples tipos de ejercicio, tanto ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza. Se comparten los objetivos, pero son distintos completamente y tenemos que dosificarlos y tenerlos en prescripción segura para el paciente, y para ello tenemos que hacer medidas. Y dentro de ellos tenemos que buscar las cualidades motoras, las cualidades de flexibilidad, las cualidades morfológicas y sobre todo el metabolismo en el que se encuentra el paciente en el estado actual, para ver cómo vamos a llevarlo a los objetivos. Concurrente o multilateral, ejercicio aeróbico o dinámico, ejercicio estático o de fuerza, y las demás características como es la flexibilidad, la coordinación y el balance, son todas las características que tenemos que guiar en un tratamiento de rehabilitación cardíaca. Efectos del ejercicio, múltiples, muchísimos, pero uno de los que tenemos que centrarnos, que son los más objetivos, es el fitness cardiorrespiratorio, porque en ello tenemos adaptaciones cardiovasculares, adaptaciones respiratorias y pulmonares y adaptaciones metabólicas. Entonces, ¿por qué tenemos que guiar a nuestros pacientes sobre un programa de rehabilitación cardíaca? Aquellos que ya enfermaron, sí o sí tienen que tener un estímulo y un programa de rehabilitación cardíaca. Aquellos que están en riesgo alto, que ya se les estratificó por una escala de estratificación, Framingham, Global Risk Score, tendría que ser la puerta de entrada para llevarlos a un estímulo y a una intervención que va a ir a mejorar su fitness cardiorrespiratorio y sobre todo mejorar el pronóstico y mejorar esa estratificación. Entonces,
la rehabilitación cardíaca es una de las herramientas que podemos usar para eso. Normalmente en la consulta nosotros decimos, bueno, coma bien y haga ejercicio. Como bien, ¿cómo hago ejercicio? ¿Sí? Y eso es la parte que se encarga de dosificar. La rehabilitación cardíaca es enseñar al paciente a un estilo de vida cardio saludable, y si en ello nunca han tenido estímulo, van a mejorar muchísimo. Si han tenido estímulos o ya han hecho ejercicio o tienen adaptaciones, tenemos que recobrarlas para mantener al paciente en el mejor estado. Hoy en día, indicación clase 1A para cardiopatía isquémica, para insuficiencia cardíaca, para enfermedad arterial periférica, son las recomendaciones de las guías mundiales para rehabilitación cardíaca. Y finalmente, pues tenemos bastantes métodos de observación, métodos de medición, pero en ello tenemos que saber que la estratificación de riesgo es primordial para un paciente, y sobre todo que está en un periodo de senescencia, y que si además podemos otorgarle un beneficio de adiestramiento de ejercicio y un plan de lo que normalmente recomendamos en las consultas, que es mantenernos en salud emocional estable, que es una nutrición adecuada, que es hacer ejercicio y controlar todos los factores de riesgo, las enfermedades preexistentes, entonces pues llevamos al paciente dentro del camino y un mejor pronóstico. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los doctores por sus ponencias.